Desgraciadamente, tenemos algunos datos y tenemos también datos internacionales completamente válidos. Y este es el ejemplo de la fuente GloboCap 2020, que es la última estadística mundial disponible. Para el 2020, la incidencia del cáncer en el mundo, en el número de casos en ambos sexos y en todas las edades, se acerca a los 20 millones de personas. La mitad de ellas fallecen por cáncer. Es decir, ustedes pueden ver aquí en una distribución, una gráfica del pastel, la forma en que en el mundo se distribuye y que esta agencia GloboCap realiza en 180 países del mundo en los 36 principales tipos de cáncer, subdividiendo los diferentes países, por supuesto, también nosotros. Y vamos a ver diferencias sustanciales en algunas cosas en relación a cáncer de mama y cáncer de próstata, que es lo que me traigo hoy con ustedes. Vean ustedes cómo a nivel de incidencia, el cáncer de mama con un 11.7% y el cáncer de pulmón con un 11.4%, perdón, son las causas más comunes, más incidentes que hay. Y vean ustedes cómo próstata se va al cuarto lugar. En cambio, a la hora de hablar de muertes relacionadas, sin duda, el asesino serial es el cáncer de pulmón en el mundo, pero no es así en México. El cáncer de pulmón, seguido por el cáncer de colon y recto, hígado, estómago, mama, hasta el quinto lugar, y próstata hasta el octavo. Curiosamente, en México las cosas son diferentes. En México el 1, en hombres es próstata, y en el mundo es 8. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué México tiene un primer lugar en incidencia y muerte por esto? Y lo vamos a ver en el transcurso de la charla. La siguiente, por favor. Bien, hablemos un poquito de cáncer de mama para iniciar. La siguiente, por favor. Hoy es el mes rosa. Es de todos conocido, porque en todos lados el mes rosa está presente en todas las actividades. Y no es otra cosa que recordarle a las personas el cáncer de mama. La cifra oficial es el padecimiento que se da entre las mujeres en 2020 en 2.261.419 mujeres, ocupando el 24.5% de incidencia de todos los tipos de cáncer en la mujer. Esto explica por qué la enorme cantidad de campañas que existen al respecto. Pero también no debemos olvidar que no es el único y que hay otros 75% de cánceres que inciden y que no son cosa menor. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que tener presente es esto: los humanos filogenéticamente pertenecemos a los mamíferos. Luego entonces damos glándulas mamarias en los hombres y las mujeres, puesto que la función central de la glándula mamaria se llama lactancia. Esa es la realidad. Es a veces difícil entender cómo las influencias en el mundo occidental han hecho de las glándulas mamarias una representatividad de la sexualidad, de la sensualidad y a veces de la comercialización. Lastimosamente, a veces esto trae como consecuencia el olvidarnos un poquito de la función esencial de esto y priorizar la parte cosmética, dejando de lado algunas otras cosas. Y un ejemplo muy claro lo hace precisamente el uso de los sostenes inadecuados, que traen y conllevan consecuencias. El ejemplo típico es el sostén con varilla llamado brasier, cuyo término es un término de tipo cosmético. En realidad se llama sostén, puesto que su función es sostener y debe tener una adecuación y debe tener una función específica para cada tipo de glándulas. Es curioso también que entre los muchos mitos que este lugar tiene, es que en la mente de las personas permea que el especialista en la glándula mamaria es el ginecólogo, y no es así. El ginecólogo atiende órganos ginecológicos. Las mamas son inherentes a los hombres y a las mujeres. Tan es así que hay cáncer de mama en hombres y que hay padecimientos mamarios en hombres. Pero en la mente está esto. Hay una diferencia entre el ginecólogo y el ginecobstetra. Pero esto es algo que está por encima muchas veces del
surgiendo de las expresiones de mutación o de cambios moleculares que presentan. En el caso específico del cáncer de mama, el sitio donde se origina el 85% de los cánceres es de los ductos, o sea, de los conductos que confluyen todos hacia el pezón y cuya función, como dije, de la glándula mamaria, que es en un momento dado llevar la leche materna al centro de los conductos. Ahí se originan la gran mayoría de los cánceres, lo cual no significa que no se pueda originar en otro sitio, pero si se origina en otro sitio y tiene otras situaciones, las conductas biológicas de las células son distintas. Cuando hablamos de cáncer de mama, normalmente estamos hablando de alrededor de 17, 18 variantes. Entonces es importantísimo distinguirlas entre la una y la otra, no solo en el sitio de origen, sino en todo el panel mutacional que está bien. La gran mayoría de los tumores de mama, al menos el 50% de ellos, suelen surgir en lo que se llama el cuadrante superior externo, aquel que va pegado hacia la axila, del cual, por cierto, hace cuerpo con la axila y nos permite que hacia la extensión que hay, llamada cola de Spence, se originen, y no pocos de los tumores y se confunden con ganglios o con algún otro problema pulmonar. La siguiente, por favor. Números, datos duros. Casi 22 mujeres mueren día a día por cáncer de mama en nuestro país. Es decir, prácticamente cada hora en México una vida se pierde por cáncer de mama. Esto implica la necesidad del problema. Los determinantes de mortalidad son, por supuesto, la etapa clínica. Cuando tenemos una etapa clínica temprana, las posibilidades de curación en números redondos es de 98%. ¿Y qué es una etapa temprana? Es un tumor que no sobrepasa los 2 centímetros de diámetro, es detectado a tiempo y que no tiene, por supuesto, ramificación en las axilas o en otra parte. 98% de las mujeres se curan en números redondos. Pero en México tenemos un diagnóstico de etapas tempranas del 15%. ¿Y por qué en otros países, y voy a poner como ejemplo los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, ellos detectan en etapa temprana al 89% de sus mujeres? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, lo vamos a ver ahorita. En México, los números nos dicen que una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Fíjense lo que les estoy hablando. Una de cada 8 mujeres. Estamos hablando de un problema realmente frecuente. En México se presentan alrededor de 30,000 casos anuales, según las cifras que tenemos estadísticas. En los Estados Unidos, el promedio de edad es de 62 años como promedio de presentación. En México es 10 años antes, como sucede en otras patologías. Hay una enorme cantidad de mujeres que están llegando con cáncer de mama antes de esta edad. El cáncer de mama en la mujer joven en México es un problema serio. Yo les puedo decir que en mi práctica clínica no hay semana que no vea a una mujer entre 30 y 50 años con cáncer de mama. No hay semana. Y atiendo entre 1,000 y 1,200 mujeres por año, hablando de cáncer de mama. Baja California, tradicionalmente, se ha encontrado entre los primeros 10 estados del país en incidencia de cáncer de mama. Me parece que estas cifras, estos datos duros como tal, por sí mismos, nos hablan de la importancia, de la trascendencia que tiene. La siguiente, por favor. ¿Cómo hicieron las suecas, las nórdicas, las alemanas, las inglesas, para lograr que sus mujeres tuvieran un diagnóstico temprano? No tiene ciencia. Es una situación de conciencia y de educación y de cultura. Hay 2 elementos. Uno se llama autoexploración mamaria, el otro se llama mamografía de tamizaje. La autoexploración es la enseñanza de una técnica que gráficamente lo pueden encontrar en todos los espacios donde es
dedicar de 5 a 10 minutos de su tiempo para poder saber explorarse. Pero lo más importante es hacer de ello un hábito, una conciencia. La mujer europea acude al médico cuando sabe perfectamente lo que ya tocó. La mujer mexicana no se revisa. Simple y sencillamente no tiene esa cultura. Y cuando me refiero a un hábito, me refiero al hábito de decir, ok, acabo de comer, me voy a lavar los dientes. ¿Claro? Voy a comer, antes me lavo las manos. Eso es un hábito. Si nuestras mujeres entendieran que hay que revisarse mes a mes y hacerlo bien, estaríamos abordando a ese 89% que tienen los países extranjeros. La técnica es muy sencilla, es ver y tocar, y es hacerlo frente a un espejo, y es hacerlo bajo cierto posicionamiento. Verdaderamente, cada persona tiene que conocer su cuerpo, su textura, sus características, sus variantes, porque la glándula mamaria no se siente igual antes de menstruar que después de menstruar. Sí. La siguiente, por favor. Interesante. El segundo estudio es justamente la mamografía de tamizaje, y debemos distinguir en esto. Tamizaje o cribado, screening, es aquello que se hace en personas sanas, que no tienen algún problema y que por norma oficial mexicana en México, a partir de los 40 años de edad, debe realizarse un estudio de mamografía en todas las mujeres, sin excepción. Esta mamografía de tamizaje permite descubrir nódulos lo suficientemente pequeños que no son palpables en una habitual revisión. Y las cifras nos dicen lo siguiente: cuando encontramos nodulaciones habitualmente menores de 1 centímetro o lesiones sutiles en un estudio de mamografía, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar enfermedades muy tempranas y por ende curar a muchas mujeres. El impacto de la mastografía de tamizaje en el mundo es del 30% de reducción de muertes. Y aunque hay por ahí en las redes la aparición de algunas tendencias a decir que la mamografía no sirve, que la mamografía hace daño, que la mamografía no sé qué, no existe en el mundo un aval o un estudio que la sustituya. Importante decir que antes de los 40 años no se utiliza la mastografía, no porque haga daño, sencillamente porque no tiene la capacidad de resolución que podemos tener en una mujer mayor debido a la densidad del tejido mamario. Y entonces utilizamos el ultrasonido, que es una herramienta extraordinariamente útil y que de hecho no se contrapone con la mastografía. En mujeres mayores de 40 suelen hacerse ambas, en mujeres menores de 40 se usa el ultrasonido. Sin embargo, estos son estudios de tamizaje, de acercamiento diagnóstico. El diagnóstico de cáncer no se hace ahí. Ahí se da una estimación de riesgo de un sistema llamado BRATS, que nos puede decir es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el diagnóstico necesariamente se hace en el tejido. Los americanos dicen, the tissue is an issue. Ahí está la verdad. Ahí está el foco central de dónde vamos a recoger esta información del tejido histológico y de la parte mutacional. La siguiente, por favor. Les hablaba de una enfermedad de un grupo, y más que decir cáncer de mama, creo que deberíamos decir los cánceres de mama. Hay variantes, y en la mujer mexicana específicamente, el 65% de las veces corresponden a los tumores llamados luminales, es decir, aquellos tumores que se expresan relacionados a las hormonas femeninas. El resto no. Y los grandes 4 grupos variantes son los luminales A o B, tumores HER2 que se ven habitualmente en mujeres jóvenes, o los llamados triples negativos, que son tumores que no expresan receptores y no expresan HER2. Estos tumores tienen una conducta biológica diferente, tienen un tratamiento distinto. Estos son los que habitualmente se presentan en mujeres de 30, 40, 50 años, que tienen características singulares como por ejemplo la emisión de lesiones metastásicas al cerebro en etapas tempranas y que causan la muerte de las personas. Obviamente el tratamiento es diferente. Unas son menos agresivas y de mejor pronóstico, otras son más agresivas y de peor pronóstico. Pero en
ninguno de los datos estos equipara a la oportunidad de tratar una etapa temprana de cualquiera de sus variantes. La siguiente, por favor. El tratamiento, y esto es, quiero ser muy enfático con esto, el tratamiento en cáncer es un buffet. No es, yo no quiero cirugía, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero hormonas, yo no quiero radiación. A las personas hay que darles lo que necesitan. ¿Sí? Si yo tengo un tumor luminal y no quiero hormonas, pues estoy rechazando el tratamiento primario que me va a servir en un tumor de origen hormonal. Si hay una paciente que puede ser operada exitosamente, yo lo tengo en un momento dado. ¿Por qué no hacerlo? Porque la señora no quiere perder su seno. Es mucho más sencillo reconstruir, es mucho más sencillo poner lo que no se reconstruye en la vida. Entonces esto es muy, muy importante. A la luz de estos estudios, hoy sabemos muy claramente, porque hay guías nacionales e internacionales en cáncer de mama que nos brindan el camino a seguir. Y hoy sabemos muy bien en quién usar y cómo usar y de qué forma usar. La siguiente, por favor. El año del 2018 marca un parteaguas en la medicina contemporánea, en donde estos dos señores, el doctor James Allison y el doctor Tatsuo Hongo, de Suecia y de Japón, ambos radicados en los Estados Unidos, descubren un grupo de medicamentos llamados checkpoints o inmunoterapia. Esto le ha dado un giro a muchas enfermedades y ha modificado el tratamiento de los pacientes oncológicos de manera sustancial, que ya venía modificándose, pero que hoy estamos tratando a la gente de una manera mucho más inteligente, mucho menos tóxica, de manera mucho mejor dirigida y con resultados más eficientes, sin efectos adversos tan notables. Esto es muy, muy importante. Empiezan los trabajos en el cáncer de pulmón por ser justamente el tumor más inmunogénico, como lo es este y el melanoma de piel, y va transminando a otras patologías. Por supuesto, cáncer de mama no es la excepción. Y esos tumores triples negativos y esos tumores HER2 o mujeres jóvenes hoy tienen un beneficio muy importante con terapias de esta naturaleza. La siguiente, por favor. La siguiente. Hablemos un poquito de próstata y dejemos al final la parte de esto. La siguiente, por favor. A veces, la siguiente, para que pasen las dos gráficas. A veces, y estos datos me van a respaldar lo que estoy diciendo, siento que hay un tanto de inequidad de género cuando hay una campaña de cáncer de próstata por cada 15 campañas de cáncer de mama. Y esto parte del hecho de que los propios hombres no tenemos nuestro empoderamiento en salud. Y muchos no sabemos que así como hay un mes rosa, hay un mes azul. Y que hay un mes, que es el mes de noviembre, dedicado a los esfuerzos en salud masculina, el cáncer de próstata y particularmente el cáncer pulmonar también. Pero nadie lo sabe. Y les preguntan, a ver, ¿cuándo es el día del hombre? Primero enero. Todo el mundo sabe cuándo es el día de la mujer. Todo el mundo sabe cuándo es el día del día de las madres, el día del niño. ¿Y el día del hombre? ¿Cuándo es el día del hombre, señores? Primero enero. Primero enero. No, sí existe, no existe. No existimos, como el día del padre. 17 de abril. No. El día oficial del día del hombre es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y vean esto, vean cifras. México y el mundo, este es México. ¿Se acuerdan que éramos el cuarto en incidencia y el octavo en muertes en el mundo? Cáncer de próstata en México es el tumor más incidente de todos, sumando todos